Ahora sí vamos a pasar a otro tema, te lo propusimos al comienzo del programa y tiene que ver con el caso de la semana, con el tema del que todo el mundo habla, del doctor Lino Cataldo. Él actuó en legítima defensa, pero acá, y con este caso, se reabre un eterno debate. Por un lado, la tenencia de armas. De eso hablaremos en otras emisiones de Pura Vida. Hoy nos vamos a enfocar en la diferencia entre legítima defensa y justicia por mano propia, que a veces se confunde. Para esto ha venido el doctor Jorge Benavides. Él es abogado penalista y nos va a ayudar a entender la diferenciación. ¿Cómo va, doctor? Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, plantear esta diferencia, ¿no? Porque hay algunos que dicen que fue un asesinato, que fue justicia por mano propia, otros que dicen que es legítima defensa. Bueno, en realidad la legítima defensa plantea esas tres cuestiones. Si es un homicidio simple, si hay un exceso en la legítima defensa o si se encuadra dentro de la legítima defensa. La legítima defensa, para que todos podamos entender qué significa, es un permiso que la ley otorga a una persona que ha sufrido una agresión de parte de un tercero. Y la respuesta a esa agresión, la conducta del que se defiende, constituye un delito. Ahora bien, es interesante empezar diciendo que este permiso es un permiso de carácter excepcional, es decir, no está permitido todo. Y además tienen que darse tres requisitos que son fundamentales. El primero es que la persona que se defiende haya tenido una agresión ilegítima previa. Sí. Se ve la cara hoy en día del doctor que tiene un culatazo en su cara, ¿no? Así es. Bueno, ese es el primer requisito. Ese es el segundo es que tiene que haber un medio racionalmente empleado para repeler la agresión. Y finalmente que el que se defiende no tiene que haber provocado esa agresión. Ahora bien, lo más interesante... Perdón, doctor, ¿a qué se refiere con medio racionalmente adecuado? Bueno, ahora ¿Tener una viene... Glock en el cantero es adecuado o no es adecuado? Bueno, ahora viene lo mejor. Si bien vos me dejás, yo te cuento. ¿Qué es lo que vos querés saber? La conducta de la persona que se defiende legítimamente tiene que ser valorada subjetivamente, es decir, ¿qué quiso hacer la persona? Lo que en derecho penal se llama dolo. O sea, esto no es objetivo, sino que es qué quiso hacer. Es una interpretación de esa acción. Exacto, para eso yo pensé que sería bueno plantear un caso que usamos en la Facultad de Derecho para explicar la legítima defensa y que es muy parecido al caso que ustedes tienen como noticia importante. Supongamos que un ladrón, el caso se llama el ladrón que huye con el botín. Es decir, es un ladrón que intercepta a una persona, la roba, huye y a los pocos metros que va huyendo, la persona que fue robada extrae un arma y teniendo en miras tratar de que no escape y recuperar lo que le ha robado, le apunta y le dispara. Es lo que ha pasado... Bueno, es muy caso, parecido. ¿no? Ricardo Kravler se subió al auto, no supo cómo hacerlo funcionar. Bueno, hay muchas versiones en torno a lo que pasó ahí. Ok. No está del todo claro. En principio hay secreto de sumario, se están realizando las pericias balísticas del auto, porque era un auto automático. Entonces, una de las primeras versiones fue que este hombre no lo supo, el ladrón no lo supo arrancar y el doctor aprovechó ese momento para extraer el arma. Bueno, hay dos versiones, la de la familia de él, la del médico y la de la familia de la persona que murió. Y aún no se conocen detalles específicos, mucho menos todavía esta interpretación a la que usted se refiere de qué quiso hacer. Más allá de lo que él dijo públicamente, porque habló en los medios y demás. Pero más allá de eso, hay secreto de sumario y no se sabe, no está claro si tuvo tiempo, si no tuvo tiempo, si la sacó del cantero, si la tenía dentro de la casa. Igual iba a hacer una parábola el doctor, o sea, no era este caso. No, por eso digo, la parábola no necesariamente es directamente... No. Por eso hacemos una abstracción de todo lo que no conocemos y seguimos con este ejemplo, que aquí tenemos una persona que fue a robar, ¿sí? Que fue a agredir el bien jurídico propiedad de una persona
y sufrió la pérdida de su bien jurídico vida. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar desde un punto de vista de meritar la proporcionalidad que hay entre los dos bienes jurídicos, en principio, en este caso que estamos planteando, en el caso que yo traigo como ejemplo, en principio podemos decir que no hay legítima defensa. Ahora bien, la legítima defensa, el artículo 30, el inciso sexto del artículo 34 del Código Penal, no requiere proporcionalidad, sino que lo que requiere que la persona que se defiende utilice el medio menos lesivo. Entonces, suponiendo que esta persona hubiese tomado un arma, siempre hablando del ejemplo, ¿no? Sí. Hubiera apuntado a los pies, Sí. ¿sí? Para detenerlo, para que no huya y para recuperar lo suyo, estaríamos dentro de un caso de legítima defensa. Ahora bien, si esta persona se figurara, su intención diría, no, bueno, si le disparo a los pies por ahí lo hiero en una pierna y él puede seguir corriendo y se escapa. Mejor le disparo a la espalda, que sé que va a caer seguro. Le tiro y esa persona cae y muere, entonces eso estaría encuadrado en principio, y todo esto por supuesto en un caso de laboratorio, estaría encuadrado lo que se llama el exceso de legítima defensa, que es el artículo 35 del Código Penal, que castiga como si fuera un homicidio imprudente, un homicidio culposo, como por ejemplo un homicidio, una muerte en tránsito, digamos, ¿sí? Y finalmente, y acá es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, es que si la persona que disparó no solamente lo hizo con la intención de recuperar lo que le habían sacado, sino que lo hace como diciendo, bueno, me robaste, ahora yo te voy a quitar la vida, entonces eso es homicidio simple. Cada vez ¿sí? la justicia por mano propia, sí. Eso es lo que Karina decía al principio, la diferencia entre la legítima defensa y... Pero Doc, entonces, por ejemplo, la pericia al disparar puede determinar la causa. O sea, si vos apuntaste al tobillo, es legítima claro, defensa. Pero si tiraste al bulto, es... exceso de en realidad se tiene que meritar toda la situación. Claro. Y doctor, una Sí. pregunta, ¿qué es lo que pasa con el tema de la emoción en un momento? Porque una persona está viviendo una situación completamente fuera de todo lo planeado, absolutamente indeseable, Sí. y ahí tiene que tomar decisiones. ¿Qué pasa con la emoción? ¿Es emoción violenta? ¿Es que no hay emoción violenta? Ese es otro tema que no tiene nada que ver con la legítima defensa, que es otro instituto. Que la emoción es violenta es cuando una persona se ve comprometida su acción porque no puede dirigir las acciones en forma normal, es decir, no tiene la conciencia exacta para decir algo muy vago. Por eso, pero a No, ver, pero si esto te, es importante, ¿no? si te metieron un culatazo en la cabeza, te Sí. robaron el auto, Sí, no estoy justificando absolutamente nada, simplemente como enumerando los hechos. sí. No es la primera vez que te asaltan, Sí. te roban el auto y Sí. te pasan por encima. ¿Qué pasa con tu emoción en ese momento? Uno puede discernir que está bien, que está mal. Lo que Biológicamente, pero orgánicamente sí. y biológicamente se liberan un montón de sustancias en el cuerpo que a veces hacen que uno actúe de la manera que no actuaría. Absolutamente intoxicado con tu propia... Hay ocasiones donde se sabe que, por ejemplo, se vuelca un auto y personas que no pueden levantar ni una caja pueden llegar hasta mover el auto por la fuerza que le otorga esta liberación Adrenalina. hormonal. Exacto. Entonces, es que uno no es responsable de sus actos en todos los casos. Sí, en realidad uno, como yo digo siempre, es responsable por la forma de pensar que tiene la vida. En mi caso personal, yo jamás saldría a la calle con un arma. No, claro, ahí, ¿sí? ahí se abre el otro debate. Porque, esa es otra cuestión, sí, pero sí, si lo definitivamente. llevamos por el lado de la emoción violenta, bueno, para que una persona reaccione así de forma desmedida, si la persona tiene un arma y sabe que es una persona que tiene todos esos fluidos que decías vos bien, y bueno. Doctor, pero usted no saldría con un arma porque tiene miedo de hacer eso. Yo no llevo un arma No, porque... pero pregunto, tal vez es por el temor y mirá si me excedo cuando me va a hacer algo. No, yo no llevo un arma porque creo que no podría dispararle a nadie. Ah, claro. Claro. Ahora, este tema, por supuesto, despierta todas estas preguntas y estas cuestiones en torno a la situación legal. Ahora, ¿cómo interpreta la ley o si tiene alguna inferencia en la ley las cuestiones contextuales, en este caso de este hombre que traía consigo ya otros casos de robo, que por ejemplo estaba asustado por la inseguridad, según lo que él dijo, digamos, cuando se juzga a una persona, ¿se considera el contexto o queda completamente No, fuera? es decir,
se estudia las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es Un decir, buen abogado estudia todos los contextos, ¿no? O sea, un buen abogado, más que el abogado, yo lo que diría el tribunal que lo va a Claro, juzgar. el juez. seguro. Sí. Claro. Sí, porque nosotros nos juzgamos. El tribunal oral va a tener en cuenta todas esas cuestiones y además va a utilizar 2 artículos del Código Penal que son los que sirven para meritar cuál es la pena que le corresponde, que son el artículo 40 y el 41. Por eso ustedes vayan al principio, lo que yo les dije. Esto puede ser un homicidio simple. En el caso habrá que ver si tiene antecedentes, no tiene antecedentes, se aplica la mínima de 8 años o no. Si es un exceso de legítima defensa, porque realmente quiso defenderse legítimamente, pero se excedió, podría entrar lo que vos hablabas de los fluidos. Sí. En ese caso también se merita la pena. Y en el caso siguiente, que si fuera legítima defensa, bueno, procede el sobreseimiento y no hay condena. ¿No es ¿Para cierto? el exceso de legítima defensa tiene que comprobarse dolo? No, el No. dolo siempre en la conducta, para que la conducta configure un delito, siempre tiene que haber dolo. Pasa ¿sí? que en el caso de la legítima Dolo o defensa se culpa. te perdona, ¿no? Claro. Algo así. La Dolo ley o culpa. perdona Mire, ese dolo. Tuvo la intención de disparar. Claro, o sea, acá se configuró, en el ejemplo, yo vuelvo a traerme, por favor, voy al ejemplo que di. En el ejemplo que yo di, evidentemente se configura un delito, hay una conducta disvaliosa tendiente a afectar un bien jurídico de otra persona. Hay una intención, hay un dolo de hacerlo. ¿Sí? Es decir, siempre va a haber un dolo. Lo que va a hacer el tribunal para entender si hubo legítima defensa o no, es analizar el dolo y ahí hacerlo jugar con las circunstancias del lugar, la prueba y estos 3 elementos que yo les Porque comenté. una cosa es lo que pasó con el ingeniero Santos allá por los 80, Es otra donde cosa. lo corrió 8 cuadras, o sea, todo el Sí, mundo pero pensaba, paró, igual puedo terminar fue de- condenado por exceso de legítima defensa. Claro, por eso. Ajá. Una cosa es eso, donde el tipo estaba completamente consciente, o sea, y fue, los buscó y les tiró un tiro en la cabeza a cada Sí, uno, ¿no? sí. En este caso, le pasaron por arriba de las piernas, o sea, realmente uno ve comprometida su vida. Yo no sé si se asomó a dispararle o no, viste que dice que se pudo haber asomado y lo estaban apuntando. Para mí no sé si suma mucho eso. A mí me pasa con Sí. el auto por arriba de las piernas, yo me pondría muy nervioso. Está bien, bueno, acá te contesto con lo siguiente. Volvemos al tema de la proporcionalidad. ¿Sí? Por más que la pregunta A la sería. proporcionalidad, La claro. pregunta sería esta, mirá. Si dado todos estos supuestos que ya está, que la legítima defensa está configurada, pero de todas maneras, el medio menos lesivo era disparar, o sea, era mucho más fuerte, ¿sí? ¿Se puede justificar la legítima defensa o no? Es decir, tenés que, en definitiva, los jueces tienen que ver la diferencia de proporcionalidad entre los 2 medios, entre los 2 bienes jurídicos afectados, Claro. o nada más que tiene que ir a analizar si fue la única que le quedaba. Hay también Ese un... es el tema, que sea lo último que le quedaba. Exacto, hay porque incluso es más, puede ser la última que le queda, pero de todas maneras es desproporcionado. Claro. Entonces ahí es la pregunta, ¿no? Claro. ¿Y eso Claro, los cómo bienes- se prueba? Claro, ¿Cómo? es ¿Cómo se imposible. prueba? Bueno, ¿Qué es no. lo último que te queda? Claro. Es Bueno, demostrar que le apuntó con el pistolón. todo en este caso. se Le prueba quieren con la demostrar eso prueba. Para poder justificar el uso de un arma, pero se ¿verdad? prueba con la prueba. Claro, con la prueba. Claro. Sí. Ahora los Claro. ladrones estaban armados. El hombre pudo haber pensado, Que y le iban a- solamente estoy pensando en voz alta. Seguro. Si no lo mato yo, me mata No, a pero mí. él refiere ya que me lo estaban pasó la apuntando, autocura pero el arma arriba. aparecía bajo Claro. de la cola. La proporción de los bienes jurídicos en el Sí, estaba- ejemplo que narra, en Es este muy caso es lo parecido mismo, al- es lo sí. mismo, claro, porque es lo que se roba y la vida. Exactamente. Digamos, un automóvil o un motín en efectivo y la vida. Exacto. Digamos, la proporción no existe. Claro, pero fíjate que la ley no habla de proporción, de proporcionalidad. La ley habla del medio racionalmente empleado, habla de la menor lesividad posible en o la sea, defensa. que si te atacan con Ah. un cuchillo y vos No sea respondés matar. con una bazuca, no hay proporcionalidad. Claro. Algo así sería. Exactamente. Por ejemplo, si alguien me viene a agredir o a pegar ahora, por ahí es una persona más grande y yo puedo elegir en ese momento tomar un Tal vez usted palo. sabe Por ahí jiu-jitsu. podría tirarle el vaso de agua. Pero en Sí. ese momento se me ocurrió que lo más idóneo era agarrar algo y pegar en la cabeza. Entonces, todo eso se va ¿Alguna vez lo asaltaron por la calle? No, gracias a Dios nunca. ¿Alguna vez los asaltaron a ustedes por la Sí, calle? a mí sí. ¿Y vos hiciste lo que siempre No pensaste hice que nada. ibas a hacer? Un cuchillo en la cintura. No. No hice nada. No hiciste nada. Augusto, Yo le di lo que me pidieron y... me fui. ¿entregaste lo que te pidieron? Sí, con Ana, tranquilidad. Me sentí fuera de mí, sí.
Yo ¿Pero no hiciste correr. algo o no hiciste O sea, nada? ¿Te me quedaste pasa eso. quieta? No, digamos, ¿reaccionaste como siempre pensaste que ibas a No. reaccionar? No. No. ¿Vos, Yo empiezo a gritar de una manera que les agarra Yo tanto miedo a los también ladrones. empecé a Los gritar. corro y empiezo, ¡ah, chorro, chorro! Y toda la gente, los chorros se asustan más que yo, tiran todo y se van corriendo porque va a aparecer todo el barrio. ¿Eso te pasó de verdad o estás Sí, ficcionando? me pasó 3, 4 veces ya. O sea, Ok. me pasa. Los otros días estábamos con un especialista que nos hablaba acerca de las emociones y tal, y a veces uno no reacciona Claro. como pensaba Como que iba a supuso reaccionar. que iba Por a ahí reaccionar. este Sí. hombre, si portaba un arma, Sí. pensó que iba a disparar a las piernas y le salió en ese momento Sí, y lo claro. mató. Pero ojo que tal vez Un ir a buscar horror. al cantero, volver, es como que hay cierta Pero es ira. coherencia, cierta coherencia No, en los pues, pensamientos Claro, y lo saca de la que no posibilidad. es solamente una Debería ir a la vaca. reacción. El tipo fue a buscarla. Ahora, es importante es las interesante. declaraciones posteriores que hizo este hombre. que Respecto de siente la aportación de armas. que siente mucha especialmente. vergüenza, Sí. que él nunca se preparó para esto. Coincide con las declaraciones de Babi Echecopar, Que también Sí. está muy que mal. también fue un hombre que siempre dijo yo, si me vienen a robar, ahora La le cambió el angustia y todo, discurso sí. completamente porque de verdad le pasó algo que te Terrible. resetea la vida. Sí, Claro. pero yo ahí me permito recordarles algo, que la conducta se va a meritar el momento que se produce el hecho, no posteriormente. Claro. O sea, Eso, yo no lo voy- que dijo después no tiene ninguna. O sea, Claro, el incidencia. tribunal va a ver las circunstancias de modo, La tipo y sociedad va a lugar. estar va triste con él, pero sí, no, pero, sirve para la pero es un justicia. mensaje positivo el que Bueno, da dentro de todo. hay que ver qué es la justicia, hay que ver en qué se basan los jueces para la sentencia. El derecho penal lamentablemente no es solamente sentido común, lamentablemente o no, no es solamente sentido común, es el derecho que se aplica por excepción en última instancia dentro del derecho y es el derecho más doctrinario y más científico. ¿Sí? Por eso, bueno, a veces Ahora, no doctor, se entiende lo que hacen los jueces, pero todo tiene explicación. ¿Por qué primero quedó detenido y después se lo liberó al doctor? Bueno, Un yo no sé millón por de qué, fianza, me no pareció. sé exactamente por qué habrá sido, pero sí le puedo decir que la ley dice que toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Sí. Es decir, que toda persona tiene que llegar libre a su juicio y si en el juicio se ha encontrado culpable, se lo va a condenar y se lo va a mandar a prisión. Pero antes no. Ahora bien, hay dos supuestos. Esto también es un tema muy discutido y daría para hablar varios programas, Sí. pero tampoco no me quiero emocionar y empezar a explicarles más, cosas más allá de lo que tengo que decirles. Pero hay dos supuestos especialísimos que son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. En tanto y en cuanto la persona no se demuestra que la persona va a hacer esas dos cosas, entonces tiene que llegar naturalmente libre hasta su juicio. Pero después también los ordenamientos procesales, si los códigos procesales son locales, como en este caso, este hecho fue en la provincia de Buenos Aires, el código de provincia dice que cuando el delito tuviera una pena mayor a 8 años, entonces se considera que el señor se va a escapar. ¿Sí? Y después hay circunstancias especiales de atenuación, como otorgar una prisión preventiva que fuera domiciliaria, porque la persona puede estar enferma o porque le puede hacer mal ir a la cárcel. Una garantía que es la fianza, ¿no? También, una garantía que dejas. Pero este hombre también. no pagó $1 millón de pesos o Aparentemente. le pidieron $1 millón de pesos. de Esas son, fianza. claro, son cauciones para que vos... Doc, la verdad que es apasionante o sea, tener un debate alrededor de esto porque en verdad diariamente y semanalmente vemos casos como este Sí. que sale todos inmediatamente como que salen libres los que dispararon, que tal vez uno lo ve como algo común, ¿no? Sí. Y acá nos llama la atención, che, ¿por qué quedó preso, no? O sea, viste, es como raro ese tipo de pensamiento, ese paradigma que tenemos en nuestras cabezas. O sea, y está bueno que cada vez que pase esto nos planteemos qué pasó. Si realmente quitar una vida vale la pena por un auto, o si realmente la vida del doctor estaba en riesgo cuando disparó, o sea, o ya estaba fuera de peligro. Claro. Sí, sí, y nada, y como... A mí lo que me da pena es que el valor de la vida humana no tiene No. perdió valor la vida humana. Es que el Porque problema. estos ladrones también se juegan la vida cada vez. Exactamente. No estoy justificándolos de ninguna manera, pero cuando van a cometer un asalto, un delito que está mal y no debe ocurrir, están jugándose la vida también. Esto Porque excluye- lamentablemente hay mucha gente armada, espantosamente armada. Sí, excluye absolutamente la discusión legal, pero esto se da en un contexto social donde objetivamente hay que discutir un montón de otras cosas que tienen que ver con la destrucción de un tejido social que hace que la vida de las personas que deciden salir a delinquir sientan que tal vez no vale nada y por ende tampoco la de la persona que muchas veces tienen enfrente y entonces pierde valor la vida
de los propios, de los ajenos. Y es terrible que eso haya sucedido. Es la destrucción del tejido social, exactamente, desde la educación, desde el Estado, desde un montón de cuestiones. Y después hay otra arista muy importante que trae este tema, como tantos otros, que es el tratamiento que se le ha dado en los medios de comunicación. Y la irresponsabilidad que muchas veces ocurre dentro de las radios, de los canales de televisión y de los diarios, que se fogonea, porque esto trae acompañado un montón que se ha difundido fotos de la persona muerta, por ejemplo, cuando la familia ha amenazado al médico que lo mató con cobrarse la vida de él como venganza, y se difunden las fotos de la persona muerta, digamos, cargando las tintas sobre esta situación violenta que ya existe, ¿no? Entonces, también la responsabilidad que nos cabe a nosotros, los comunicadores, para seguir contribuyendo sin ningún sentido, a mi humilde entender, con esto, y perseguir a la madre y decirle, ¿usted quiere venganza? ¿Usted quiere venganza? ¿Qué buscamos con eso? Y además te tiro una cosita más para que les quede picando, y es que ya empezó a funcionar gradualmente en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados. Claro. ¿Cómo reaccionaría un juicio por jurado con este caso? Eso también es interesante. Que los medios ya juzgan, ¿no? Los el medios, juicio por jurado, claro, recordemos que tiene a gente común que no... Como lo de la película, vemos en las películas, exactamente, que no está el de instruida juicio norteamericano. legalmente, y que no conoce necesariamente todo el código penal, que juzga más que nada por el sentido común o las emociones. Exactamente. Bueno, seguiremos hablando. Este tema abre muchas ventanas a lo largo de otros capítulos de Pura Vida. Estaremos hablando de la tenencia de armas, estaremos hablando, bueno, de todas estas cosas tan tristes que pasan en nuestra sociedad. Y bueno, una manera de poner manos a la obra es poniéndola sobre la mesa, debatiendo, hablando. Doctor Benavides, muchas gracias. Gracias, por haber muchas pasado, gracias a ustedes. Ahí está.